Patricia Zalamea recibió su doctorado en Historia del Arte de la Universidad de Rutgers. Actualmente es profesora asociada de la Universidad de los Andes, donde coordina el pregrado en grabado y sus usos en el contexto de un renacimiento global. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a los organizadores del evento, especialmente Viviana, por todas las cosas. Quisiera en primer lugar retomar a modo muy general algunas de las reflexiones historiográficas en las que creo que todos concordamos, y es que ha habido un giro en la manera de pensar la colonia, y hoy voy a hablar específico. Creo que quedó claro en todas las conferencias que realmente ha habido una reevaluación de las periodizaciones que sabemos están determinadas por procesos políticos modernos, así como su imposición en un contexto ajeno, con procesos que no pueden reducirse a categorías ni del todo medievales ni del todo renacentistas, que ha sido este tema recurrente. Por otro lado, ha estado el problema de la terminología, desde lo que puede ser nuestro imaginario sobre el medioevo, que realmente tiene sus raíces en el siglo XV, con todas las complejidades que hay detrás de hablar de procesos de modernización, como nos lo mostró el profesor Luis Domenech, hasta la manera en que las concepciones medievales informaron la manera en que se observó el continente americano desde Europa, como también lo mostró aquí Joven Chikangana en su conferencia, maneras de pensar las formas, en términos de series, secuencias, movimientos, multiplicaciones. Hoy, para iniciar esta reflexión sobre el anacronismo como categoría analítica y el diálogo entre imágenes en el contexto de un renacimiento global, quisiera acudir a esta figura evocada por Kubler desde un sistema de metáforas provenientes de la física. No lo voy a leer todo, simplemente hacia la mitad. Cuando él dice funciona en particular, estamos tratando el arte como una transmisión de energías, con impulsos, centros generadores y puntos de relevo, con incrementos y pérdidas en tránsito, con resistencias y transformaciones en el circuito. Me termina recordándonos que tal vez para la historia del arte el lenguaje de la electrodinámica podría haber funcionado mejor que el de la botánica. Aquí Kubler, por supuesto, está haciendo referencia al modelo iniciado por Vasari, el influyente artista y teórico italiano del siglo XVI, cuya historia crítica del estilo se basó en una metáfora biológica, según la cual los estilos nacen, ascienden y mueren como si estuvieran siguiendo el ciclo de la vida de las plantas. Les estoy mostrando un manuscrito del siglo XV que tiene que ver con observaciones botánicas, un poco ilustrativamente, pero es un poco para hacer referencia a esos modos de visualizar. Kubler también proponía otras formas, de visualizar las relaciones entre objetos, a la manera de una constelación o una luz que nos llega de estrellas moribundas, así como la transformación de recetas familiares que pasan de una mano a otra. En un sentido más amplio, la cuestión es cómo visualizar y representar el movimiento entre imágenes, así como los procesos de construcción de campos visuales. Y aquí voy a una imagen que no habla realmente de historia del arte, pero podríamos pensar para esto, y se trata de la imagen de un diseñador japonés que usa el mapa del metro de Londres para explicar el funcionamiento de circuitos eléctricos de un radio de manera sugerente. Del mismo año, el 2012, es este diagrama de Will Gomberts, editor de arte de la BBC, quien también usa el mapa del metro londinense, esta vez para producir una narración visual del arte moderno que puede yuxtaponerse con el esquema más célebre y lineal, el diagrama de Alfred Barr, el director del MoMA de los años 30. Si bien el modelo vasariano ha sido revisado, su influencia, es bien sabido, marcó profundamente el desarrollo de la historiografía de la historia del arte. Otras respuestas al modelo vasariano, pero también a la interpretación iconográfica que predominó en los estudios de la historia del arte renacentista, incluyen el trabajo de Svetlana Alpers, publicado unos 20 años después de la configuración del tiempo de Kubler. En su estudio sobre el arte holandés, Alpers planteó la posibilidad de pensar la pintura desde la superficie por oposición a la profundidad que implica la perspectiva del Renacimiento italiano, de leer los mapas como obras, pero también a las obras como mapas, donde las relaciones entre arte y cartografía se hacen indispensables en la identidad de un imperio marítimo. Por su parte, Kubler ha sido más recientemente invocado por los proponentes de una geografía del arte, un modelo en el que los objetos se interpretan primordialmente en términos de relaciones espaciales, horizontales y según las condiciones del lugar.
En todo caso, Kubler, como lo mencioné inicialmente, fue uno de los primeros historiadores del arte en dedicarse al estudio de un arte ibérico global que incluyera los dominios americanos de Portugal y España, como si fuera justamente el salirse de los centros generadores y la búsqueda de puntos de relevo lo que lo hubiera llevado en esta dirección. En una tendencia historiográfica más reciente, que se debe en buena medida a las posibilidades suscitadas por el pensamiento de Avi Warburg, que ha sido reelaborada recientemente también por parte de George Didi Uberman, algunos historiadores del arte se han vuelto a ocupar del problema de las temporalidades en un sentido amplio. Ya no se trata necesariamente de establecer categorías ni divisiones en las que se cataloguen un gran grupo de objetos, sino de explorar las múltiples temporalidades contenidas en una imagen u objeto. En su libro El Renacimiento Anacrónico del 2010, Alexander Nagel y Christopher Wood postulan que los objetos renacentistas contienen temporalidades múltiples y simultáneas que complican su comprensión. Como es bien sabido, la historia del arte ha enfatizado una organización cronológica de los objetos, ubicándolos en un contexto espaciotemporal concreto en términos sobre todo de su producción. El anacronismo, por el contrario, permite pensar a los objetos más allá de su época de producción, hacia atrás y hacia adelante, pero no solo en términos de orígenes y rupturas. En este orden de ideas, un objeto puede entenderse como un proceso continuo que se refiere siempre a su pasado y que a veces lo constituye, si pensamos en términos de sustitución, que es uno de los puntos principales de estos autores, es decir, donde hay una operación donde el objeto es en un flujo continuo y no simplemente reemplaza a otro objeto. El ejemplo más clásico sería una reliquia, cuyos recipientes a futuro se encargan de activar el objeto de maneras diversas. Es decir, un objeto es siempre, abro comillas, un mensaje cuyos destinatarios están cambiando constantemente, así como quienes lo envían, cierro comillas. Así, la posibilidad de lo anacrónico resulta particularmente sugerente para la pregunta por el medievalismo y el renacimiento en los estudios de la cultura colonial. En vez de caer en la dicotomía entre objetos medievales y renacentistas, según la cual los medievales equiparan objetos que suponen una fuerte carga presencial versus la noción de representación que aparece supuestamente con la pintura renacentista, capaz entonces de ponerle una mayor distancia histórica o arqueológica, si se quiere, al pasado clásico, por ende siendo una operación de testimonio más que sustitución, y así sucesivamente. Esto simplemente es un cuadro muy esquemático, comparativo, que de alguna manera simplifica el asunto, aunque podemos pensar que hay evidentemente, y no se trata acá solo de decir hay una continuidad entre el medioevo y el renacimiento, una extensión medieval en el renacimiento, sino que hay objetos que pueden ocupar ambos lados, digamos, de este esquema, pero es una manera de simplificar algunos de esos supuestos que tanto se han repetido. Y hago un paréntesis, vuelvo ahora a ese esquema. Recordemos que la noción de una claridad renacentista fue formulada por Erwin Panofsky en sus diferenciaciones entre renaceres y renacimientos, renacimiento con R mayúscula, al intentar diferenciar el renacer de la cultura clásica en diferentes momentos, la Edad Media, versus el renacimiento de Italia de los siglos XV y XVI, lo cual se ha convertido en el mito fundacional del arte moderno, que pretende a su vez diferenciarse de un clasicismo renacentista. Incluso en algunos estudios revisionistas que celebran el medioevo como una época de gran creatividad, el Renacimiento se sigue entendiendo como una época sin contradicciones, de manera que en esos casos se vuelve más una inversión de valores, pero se sigue manteniendo este esquema a grosso modo. No olvidemos que el Renacimiento fue una época de conflicto en muchos sentidos. Suscitada en buena medida por la Reforma Protestante, la controversia en torno a las imágenes no era solo una cuestión de sus usos, sino sobre el estatus mismo de la imagen y su fuente de autoridad. Aquí me refiero a otro libro de Alexander Nagel, titulado La controversia del arte renacentista, en 2011, que demuestra que estas controversias afectaron profundamente la comprensión del objeto artístico, en particular el estatus de la pintura junto con el concepto emergente de autoría y la circulación de imágenes múltiples, es decir, grabados, que abrían y ponían en tensión las formas del conocimiento.
Tampoco se trata solo de sostener que el medioevo continúa en el Renacimiento o que en ciertos objetos podamos percibir características medievales, lo cual ha sido demostrado en varios estudios. Se trata de comprender que las simultaneidades temporales presentes en todo objeto fueron cuestión de tensión y ansiedad en el siglo XVI. La diferencia entonces no reside tanto en el tipo de objeto, sino en la manera de entender las temporalidades del objeto artístico y sus procesos de reflexión frente a su propio estatus. Claro, aquí seguimos pensando en términos del medioevo y el renacimiento europeo. Lo cierto es que estas divisiones temporales también se definen en términos de un cierto pasado clásico, y aquí el asunto se complica. Ya no solo es cuál pasado clásico. En el Renacimiento, sabemos el pasado clásico podía referirse a Roma imperial, Roma republicana, el paleocristiano, o incluso cuando las estructuras románicas podían entenderse como más antiguas, como es el caso del batisterio florentino. Sino, por ejemplo, en el caso de los reinos de Indias, ¿qué sucedía con la confrontación de un pasado clásico que resultaba distante no solo temporal, sino geográficamente? ¿Qué tipo de desplazamientos se daban en este sentido? Para continuar, entonces, quisiera reflexionar en torno a las operaciones de las imágenes que se trasladan y se resignifican en el contexto de los viajes transatlánticos. Los grabados ocupan un lugar central en la reformulación de la experiencia visual que se da entre los siglos XV y XVI a través de una circulación amplia de imágenes impresas. Se trata de imágenes en diálogo, es decir, imágenes que transitan, imágenes livianas, viajeras, que atraviesan océanos enteros y cuyos significados se trasladan y a la vez se transforman, en la medida en que se traducen en materialidades determinadas y lugares concretos, que es de lo que me voy a ocupar en la tercera parte. Aquí les muestro la techumbre, la casa de Juan de Vargas en Tunja, con sus varios referentes. El problema concreto consiste en cómo interpretar la relación entre las imágenes livianas, las fuentes, por así decirlo, y las imágenes que quedan plasmadas en un lugar fijo. Un primer paso, nuevamente, es reformular una terminología. Otro es ofrecer un marco conceptual para reconsiderar el proceso de asimilación de imágenes en un contexto cultural específico. Por supuesto, la noción del traslado o la translatio no era una invención moderna. La transferencia o traslación de imágenes era una operación con antecedentes medievales. Estaba el traslado de reliquias, como es el caso conocido de la translatio de San Marco, traído a Alejandría, Venecia en el siglo IX, según la tradición, y vivamente representado en el arte veneciano después del redescubrimiento de las reliquias a finales del siglo XI. Así como la translatio imperi, que garantizaba el traslado y la sucesión del poder en la Edad Media, estas acciones consolidaban la hegemonía comercial y política de Venecia en el Mediterráneo. La translatio se refiere tanto a trasladar como a transferir y en últimas a traducir. La transmisión de conocimiento también se conocía como translatio studi. Era un lugar común en la literatura medieval que describía un movimiento geográfico del conocimiento, con un desplazamiento paulatino de oriente hacia occidente, de Edén a Jerusalén, a Grecia y luego a Roma. Posteriormente se pensó que este desplazamiento llegaría hasta las Américas, como en efecto lo vimos también con la presentación de Joven Chicangana. En cierto sentido, la apropiación renacentista del mundo clásico también implicaba un movimiento en el sentido contrario. El tránsito renacentista no solo de objetos, sino de individuos movidos por su deseo de conocer el mundo antiguo de primera mano, se materializa en este cuaderno de viaje de Ciriaco de Ancona, uno de los primeros humanistas italianos en atravesar el Adriático para viajar a Grecia. Sus anotaciones y traducciones de las inscripciones griegas, así como sus dibujos de ruinas, donde pueden ver no hay un intento por reconstruir maravillas perdidas, marcan una manera novedosa de registrar el pasado, por lo menos así se narra dentro de esta historia del Renacimiento, es decir, con la nostalgia característica que le permite añorar el fragmento como vestigio. Así como sucedía con la recuperación de reliquias, el tránsito era una de las bases del Renacimiento para establecer una relación con el pasado. A la vez, el tránsito renacentista se caracteriza por esa actitud particular frente a los vestigios del pasado, donde ya no se trata solo de recuperar y reconstruir, sino de permitirse esa presencia del fragmento, y que es lo que ha llevado a entender
en términos de una cierta distancia histórica, la postura renacentista hacia el mundo clásico. Pero ¿qué pasaba cuando el tránsito de imágenes implicaba una travesía a tierras más remotas? ¿De qué forma se añoraba el retorno y cómo se traducían esos mundos antiguos o centros generadores desde los puntos de relevo? El tránsito de imágenes en el Renacimiento se veía afectado no solo por la ampliación de las rutas de circulación y la multiplicación de centros artísticos, sino por el crecimiento exponencial de la imagen impresa y su ubicuidad. En efecto, si vamos a hablar de renacimiento global, la apropiación de imágenes en direcciones múltiples sería uno de sus aspectos fundamentales. Entendido como un lenguaje visual compartido por grupos particulares, esas élites de diferentes partes del mundo entre los siglos XVI y XVII, cuyos puntos de contacto dependen de interpretar en lugares como Tunja, Manila, Acapulco, Sevilla, Yakarta, Lisboa y Nuremberg a través de una evidencia visual y material. Los ejemplos son variados, van desde el caso célebre del rinoceronte enviado desde la India a Manuel I de Portugal e imaginado por Durero en una silografía que resultó en una serie de variaciones que reaparecen en el grupo de pinturas murales en Tunja, que aparecen hacia la derecha. Hasta la reutilización de leones esculpidos, probablemente de origen chino, a la manera de imágenes apotropaicas en la fachada de San Francisco en João Pessoa, en Brasil, y la incorporación de porcelanas chinas o que parecen chinas en el camarín de la Capilla del Rosario de Santo Domingo en Tunja. En estos ejemplos, las relaciones se salen del paradigma binario del viejo mundo versus el nuevo mundo, donde ya no se trata de una cuestión estilística en el sentido convencional, sino de cómo las formas se trasladan y se resignifican en contextos nuevos. Así, la pregunta de fondo no es tanto si es posible hablar de un renacimiento en el arte colonial o en lugares que no tuvieron un contacto directo con el mundo clásico, sino de cómo el Renacimiento se reinventó en el contexto de un humanismo local. Lo cual me lleva ya al caso concreto, una serie de, llamémoslas, imágenes viajeras o diálogos entre imágenes. Vuelvo al rinoceronte. Aquí la pregunta no solo es cómo llegó el rinoceronte Manuel I hasta Tunja, sino nuevamente cómo dialogan estas imágenes a través de la distancia temporal y el desplazamiento geográfico. Hago un breve recuento del caso célebre. El rinoceronte llegó a Lisboa el 20 de mayo de 1515. Se trataba de un regalo diplomático, fruto de una negociación frustrada en la que Alfonso Albuquerque, virrey de la India portuguesa, había intentado obtener un permiso del sultán para construir un fuerte en la isla de Diu. En cambio, había recibido el rinoceronte. El rinoceronte partió de Goa hacia Lisboa en enero de 1515 en un navío con paradas varias en Mozambique, Santa Elena y las Islas Azores. En cuestión de unos 3 meses arribó cerca de la Torre Manuelina de Belém, que estaba siendo construida. El resto de la historia es conocido. No se veía un rinoceronte vivo en Europa desde el Imperio Romano y la noticia se divulgó rápidamente. Algunos historiadores han comparado el suceso con el descubrimiento de una escultura del mundo antiguo. Otras noticias del rinoceronte cuentan que vivió en la menagerie del Palacio Ribeira en Lisboa hasta que a final de año fue embarcado a Roma como regalo de Manuel I a León X. Antes hubo un intento de ponerlo a competir con un elefante de la colección manuelina como demostración del testimonio de Plinio sobre la enemistad entre rinocerontes y elefantes. Antes de naufragar en las costas italianas, el rinoceronte paró cerca de Marsella, donde Francisco I fue a verlo de primera mano, comienzos de 1516. Su cuerpo fue recuperado y devuelto a Lisboa, donde la piel se usó para armar una especie de animal disecado que llegó finalmente a Roma un mes más tarde. Este regalo a León X le seguía al elefante famoso, Banoni, igualmente traído de la India y enviado por Manuel I como regalo diplomático, es decir, una forma de mantener los permisos de posesión de tierras portuguesas en Oriente. Ahora, Durero. Sabemos, el artista alemán jamás vio al rinoceronte. En un sentido, se trata entonces de un caso de éfrasis invertida, puesto que sus dibujos y silografía se basaron en descripciones textuales. La silografía incluye 5 líneas de texto en su primera versión que contribuyen a la descripción visual. Primero, narra la llegada del rinoceronte a Lisboa.
traído desde la India por el poderoso rey de Portugal, Manuel de Lisboa. Afirma también ser una representación precisa. Luego se basa en Plinio para la descripción que sigue. Abro comillas, es del color de una tortuga pecosa y está cubierto casi que enteramente por escama. Tiene el tamaño de un elefante, pero con piernas más cortas y es prácticamente invulnerable. Tiene un cuerno fuerte sobre la punta de la nariz, el cual lima sobre las piedras. Es el enemigo mortal del elefante. Continúa. Se dice que el rinoceronte es rápido, impetuoso y astuto. En su combinación de fuentes variadas, es decir, una autoridad clásica junto con descripciones contemporáneas, Durero crea una versión propia, fruto de las operaciones de la invención y su capacidad de adaptación, que a su vez se convertirá en fuente de conocimiento, así como en una obra digna de ser imitada y copiada. No olvidemos que una de las posibilidades del grabado residía justamente en su autoridad. Por primera vez en la historia se estaba frente a la posibilidad de, comillas, coordinar y calibrar los ojos de espectadores dispersados por el mundo. Recordemos que una de las funciones del grabado fue reorganizar el conocimiento y redefinir las formas de observar. Los grabados ayudaron a estandarizar, así como a sintetizar la información acumulada, de manera que múltiples actos de percepción podrían cristalizarse en una sola observación, que se convertía a su vez en una forma autoritaria a través del grabado. En este sentido, el grabado de Durero se ha considerado como una imagen epistémica, capaz no solo de dibujar el objeto de estudio, sino de reemplazarlo, especialmente dentro de una cierta, digamos, historia de la ciencia y la observación de una serie de fenómenos naturales que van a unirse en una comunidad de naturalistas que no necesariamente tienen acceso directo, pero donde el grabado ayuda a unificar esa mirada por diferentes partes del mundo. Volvamos a las versiones tunjanas, producidas más de un siglo después de estos eventos. Los rinocerontes aparecen en Tunja entre finales del siglo XVI, más probablemente comienzos del XVII, en la decoración pictórica de 3 espacios seculares, situados muy cerca los unos de los otros en todo el centro de Tunja colonial, así como aparece en este mapa simplificado de 1623. Los 3 ciclos están claramente relacionados tanto en disposición como en iconografía. Las imágenes están organizadas alrededor de un patrón derivado del sistema ornamental manieristas de decoraciones a la antica, es decir, a la manera de lo antiguo, mientras que una serie de monogramas religiosos se disponen geométricamente en medallones a lo largo del techo, con unas representaciones de flora y fauna que convergen en las paredes laterales junto con motivos heráldicos y grutescos, en términos muy generales. Como ha sido anteriormente establecido, las fuentes visuales de estas imágenes provienen de diversos grabados importados. Por ejemplo, los dioses romanos, greco-romanos, provienen de grabados de la escuela de Fontainebleau, que ven aquí comparativamente. La cacería de elefantes en la casa de Juan de Vargas fue tomada de una serie de diseños sobre cacerías exóticas, entre comillas, hechos inicialmente por el artista flamenco Johannes Stradamus, también conocido como Giovanni Stradana. Publicados conjuntamente como un libro en 1578, las 104 imágenes que componen esta serie de cacerías circularon anteriormente como grabados independientes. El rinoceronte fue tomado y adaptado del influyente tratado de Juan de Arco y Villafañe de varia consideración para la escultura y arquitectura, un manual ilustrado sobre proporciones en arquitectura, el cuerpo humano y animales, publicado inicialmente en Sevilla en 1585. Y hago aquí otra anotación, no deja de ser curioso, como pueden ver acá, que el fondo del rinoceronte de la casa de Juan de Vargas duplique la vegetación del lado izquierdo del grabado de Stradana que se utilizó para la escena de los elefantes. Pueden ver acá un punto sobre el que volveré más adelante. Además de la identificación de fuentes o el análisis de motivos específicos, los ciclos han sido interpretados sobre todo en términos iconográficos y de una forma genérica, es decir, como una representación alegórica donde coexisten símbolos cristianos y paganos refiriéndose al mundo clásico y donde los animales funcionan como emblemas.
El rinoceronte, por ejemplo, se ha relacionado con animales fantásticos, de poderes especiales, cualidades nobles, como es el unicornio, y su ubicación frente a Diana, la diosa virgen de la cacería, se ha entendido como un modo adecuado de simbolizar respectivamente los valores de castidad y nobleza. Aunque este tipo de lectura iconográfica no es excluyente de otras interpretaciones, se queda en un solo registro, en el que se asume que las imágenes funcionan como textos o fórmulas que a su vez dependen de otros textos. El punto para resaltar en el caso tunjano no solo es que los motivos se han tomado de fuentes diversas, sino que tanto figura como fondo han sido dislocados y recontextualizados, así como sucede en el caso específico de la separación entre el rinoceronte y el fondo de la vegetación que les estoy mostrando aquí. El resultado es un ejemplo interesante de lo que en el campo de los estudios del Renacimiento francés, Rebecca Dvorak ha llamado una estética de recombinación o recombinant aesthetics. Aplicada a los grabados producidos en Fontainebleau a partir de hacia 1540, esta denominación se refiere a la disyuntiva aparente de la combinación variada de fuentes locales importadas tanto a nivel visual como de contenidos, así como en la recomposición de motivos de orígenes y funciones diversas. Aquí hago también una pequeña pausa en una comparación que puede resultar ilustrativa a pesar de las diferencias también tan evidentes, y la hago también porque recordemos, es algo que también hemos conversado aquí, es que también en Europa hubo diversos renacimientos, es decir, siempre es ese renacimiento italiano el que prima, pero hay otros lugares donde hay también esas, digamos, disyuntivas espaciotemporales. Al usar las decoraciones arquitectónicas como base en sus grabados, los artistas que residían en Fontainebleau, recordemos traídos por Francisco I desde varias partes de Europa, a partir de 1527 con el saqueo de Roma, van a iniciar una producción de grabados en aguafuerte en los que reproducen las obras de Fontainebleau in situ, y esto es apenas un ejemplo de esas múltiples posibilidades. Aquí voy a mostrar otro un poco más de cerca para que entiendan a lo que me refiero. Dadas las limitaciones de esta técnica particular, el aguafuerte, se ha especulado que seguramente fueron producidos en números pequeños pensados para circular internamente sin mayor valor comercial. Tal vez en esto reside inicialmente su carácter experimental, pues las obras aparecen de manera fragmentada, con sus componentes separados. Por una parte están los marcos y algunos retazos ornamentales, entre comillas, por otro lado los contenidos. Como pueden ver aquí, que se ha tomado uno de los marcos de la Galería de Fontainebleau, que de hecho estaban listos antes de las pinturas que van en los redondeles del centro, no en vano, por eso en el grabado no hay ninguna imagen en los dos redondeles de arriba, y en este caso en el grabado se ha reemplazado por, cambia por completo la función de la imagen, es decir, no son grabados de lo que se ha llamado reproducción, no son grabados para difundir realmente la imagen completa de la Galería de Fontainebleau, sino de fragmentarla. Y la separación se debe probablemente a una razón práctica. Como mencioné antes, además los grabados se hicieron seguramente sobre la base de dibujos preparatorios para las obras, que se hicieron por partes y no requerían los dibujos completos para su realización, es decir, los grabados se hacen a partir de los dibujos que son las invenciones. En todo caso, esto ha tenido toda una repercusión significativa sobre la construcción de un sistema ornamental donde los marcos desbordan sus contenidos, y la relación entre figura y fondo, que realmente es una idea muy moderna, pues también ha recuperado la posibilidad de otros renacimientos, y no recordemos además que los grabados de Fontainebleau van a circular también globalmente. En el contexto de las pinturas tunjanas se trata de un proceso inverso, donde las imágenes de papel son las que se traducen y se recomponen como pinturas inseparables de su contexto específico, es decir, el contrario de lo que acabo de mostrar con respecto a Fontainebleau. La transferencia mediática del grabado a la pintura mural traslada la pregunta hacia otro tipo de cuestiones espaciales. Podríamos pensar en estrategias de reinvención e identificación por parte de los habitantes dueños de estos espacios, entendidos como dispositivos de exhibición. Se trataría entonces de una inversión de la relación paradigmática entre nuevo y viejo mundo en un centro desde el cual coleccionan otros lugares del mundo.
Podríamos llegar a pensar estas imágenes tunjanas en términos de un gabinete de curiosidades, pero en su versión pintada. Con la traducción pictórica, las imágenes de papel sobre las superficies de los muros permanentes de sus casas, ocurre entonces un desplazamiento en varios niveles, tanto espaciales como temporales. Pues está en juego no solo la relación entre los referentes europeos y los inmediatos, sino una visión integral del mundo en la que se entremezclan una visualización de una especie de historia natural, así como una iconografía imperial en la yuxtaposición de elefantes y rinocerontes. Aquí estoy mostrando, para ilustrar un poco esa idea de un gabinete de curiosidades, tal vez en un sentido metafórico, uno de los múltiples grabados que mostraban estas primeras iniciativas de coleccionismo. Quisiera también pensar un poco sobre la noción de intenciones y estructura narrativa detrás de estas pinturas murales. Se ha discutido mucho, no solo quién las hizo, sino quién las mandó a hacer, quién fue, entre comillas, el cerebro intelectual detrás de estas yuxtaposiciones. Se ha especulado que es Juan de Castellanos, que habitaba en Tunja y está escribiendo su célebre texto, Las elegías de varones ilustres, por ese entonces. Fuera Juan de Castellanos o no, el cerebro detrás de la concepción de las pinturas murales, yo creo que el punto está en que es la naturaleza híbrida de su composición literaria que corresponde de alguna manera a la disposición visual de los ciclos. Se trata de un sistema de citación que resulta comparable con la noción de apropiación literaria en ese tipo de textos de épicas coloniales. Creo entonces que un paralelo con las estrategias narrativas de dichos textos puede ser una forma productiva de explorar la reinterpretación de fuentes grabadas en términos de una estructura narrativa, es decir, la manera en que las representaciones aparecen dispuestas, cómo se relacionan las partes, cómo se descomponen y se recomponen, y no simplemente la pregunta por qué está siendo representada, que ha predominado en las aproximaciones iconográficas que mencioné anteriormente. Me detengo otros momentos sobre los textos de Juan de Castellanos, nuevamente no para decir que son una influencia directa ni indirecta, sino en términos de estructuras paralelas. A través de sus escritos, Juan de Castellanos se inscribió a sí mismo en una tradición literaria española, comparable a un tipo de producción o género denominado épica colonial, queriendo decir con esto narraciones concentradas en la colonización de las Américas hispánicas. Publicada parcialmente en España en 1589, Las elegías de varones ilustres puede entenderse entonces como una épica colonial, si bien sabemos es una categoría algo problemática, pero que puede definirse parcialmente por su estilo híbrido y su combinación de crónicas históricas con romances medievales, junto con citaciones de autoridades clásicas y medievales. La alegorización de mitos clásicos es característica de este tipo de textos, pero también lo son los recuentos extensos de batallas a la manera de descripciones vívidas del Nuevo Mundo, tanto por su geografía como por su naturaleza. Aunque este texto puede entenderse como un registro parcial, testimonial de las excursiones juveniles de Castellanos como soldado y pescador de perlas, retóricas que incluyen figuras de hipérbole, interpretación alegórica y éfrasis extensas. En términos de la experiencia visual y sensorial, la transferencia de motivos tomados de grabados, es decir, del diseño o de invención, como se entendía en dibujos y grabados tempranos, a una decoración pictórica, requiere un entendimiento distinto para acercarse a la interpretación de las imágenes, también de una respuesta sensorial o descriptiva no demasiado alejada de los intentos de Castellanos por describir el mundo natural. La variedad es uno de los impulsos inherentes a estas crónicas, y en este sentido la iconografía de los ciclos pintados evoca el carácter híbrido de estos textos en sus viajes por territorios desconocidos y encuentros con especies de maravilla. En este sentido resulta pertinente un enfoque comparatista no como una búsqueda iconográfica de motivos comunes, sino de estrategias narrativas comparables dentro de un mismo contexto cultural que a su vez tiene un marco de referencia global. La recurrencia de los animales no son del continente americano en estos ciclos resulta particularmente curiosa, especialmente si tenemos en cuenta que los cronistas se encargaban de hacer descripciones de animales americanos. Algunos investigadores han sugerido que la inclusión de animales
entre comillas, exóticos, como el rinoceronte y los elefantes, podría ser una forma de identificación nostálgica con otros lugares exóticos, es decir, no europeos. Sin embargo, resulta claro a partir de que los humanistas tunjanos estaban construyendo su entorno como una extensión de sus orígenes españoles, se inscribían a sí mismos en una tradición literaria para un consumo en el mundo hispano. Así como lo ha demostrado Luis Fernando Restrepo en su estudio de las elegías, el héroe ideal de Castellanos es la figura del caballero cristiano español, encarnado por figuras como Gonzalo Suárez de Rendón, el fundador de Tunja. Por oposición al cuerpo indígena, mestizo o femenino, la figura masculina española aparece descrita en términos caballerescos que se encargan de enfatizar valores abstractos como el honor y elaborar descripciones de armas y símbolos heráldicos. En las pinturas tunjanas, el ideal caballeresco aparece reflejado en la heráldica, así como en las figuras de los hombres salvajes en la casa de Juan de Vargas, que muestro arriba a la derecha. La conexión entre los hombres salvajes como elementos heráldicos y la identidad noble es una tradición medieval, ya sabemos, muy conocida, con numerosos ejemplos en España y que muestro aquí en la casa de Montejo en Mérida, Yucatán, que ya aparece además yuxtapuesto el hombre salvaje a la figura del conquistador arriba. Aunque hayan pasado la mayor parte de sus vidas en Tunja, tanto Juan de Castellanos y Juan de Vargas nacieron en España y continuaron viviendo en medio de una escenografía recreada. Su conexión más directa con el viejo mundo se basaba principalmente en libros, cuyas reproducciones se convertían en la fuente de invenciones nuevas. La utilización de esa ornamentación a la antica y de las figuras grecorromanas en las pinturas murales podrían pensarse entonces como una forma de reminiscencia nostálgica, mientras que la disposición de los animales no americanos y la combinación de elementos variados evoca un gabinete de curiosidades, pero en su versión pintada. Si entendemos entonces la conjunción de elementos variados como una especie de Wunderkammer o gabinete de maravillas, no es tanto que la flora o la fauna sean una cuestión de exotismo, como se ha subrayado en otras ocasiones, sino que la apropiación de imágenes es sobre todo una manera de coleccionar partes del viejo mundo para construir y reclamar una identidad propia. Y su presentación en medio de una esfera natural del nuevo mundo, en todos los frutos, es un intento por capturar y traducir la experiencia de ambos lugares, así como de mundos lejanos y diversos, a través de la apropiación de fuentes secundarias e indirectas, donde las imágenes operan como modos de conocer y aproximarse al mundo. En este sentido, podríamos pensar que se trata de una inversión de la relación paradigmática entre nuevo y viejo mundo, donde los dueños de estos espacios se reubican a sí mismos en un centro desde el cual coleccionan otros lugares del mundo. Muchas gracias. Bueno, bien, hay varias cosas. Yo creo que, pues claro, con Patricia nos conocemos de antes y más o menos trabajamos temas afines, al menos desde un lugar teórico, lo cual no sé si el día de hoy sea algo bueno o malo, espero que muy bueno. Pero pues quería comenzar justamente por ese lugar que tú planteas inicialmente y que digamos queda en el aire. Y seguramente a más de uno le produce la misma inquietud. Estás partiendo un poco desde el lugar de vamos a hablar de anacronismo y de todas maneras estamos viendo una tradición de la historia del arte en lo que tú estás desarrollando. Y entonces entra ya la primera cuestión, es decir, si estamos hablando de propuestas nuevas o estamos hablando de quizás enmascarar en la tradición de la historia del arte conceptos aparentemente novedosos. Te lo digo es porque son las críticas que me hacen a mí, o sea, no porque sienta que no lo logras, sino porque es a lo que uno se enfrenta cuando como historiador está diciendo, ok, empecemos a analizar la materia prima de la historia, el tiempo, y entonces es lo primero que se entra en discusión porque venimos de una tradición de la forma en la historia del arte, es decir, y el formalismo es eso, es encajar en tiempo formas, diseños. De manera que plantear que estamos haciendo una historia que rompa el tiempo, claro, no a muchos les gusta, pero por otro lado proviene de tradiciones mucho más largas. No sé, yo pienso incluso en que el primero que está hablando de esa oscilación es Schiller, con
comienzos del siglo XIX, no, inclusive finales del siglo XVIII lo está planteando. Entonces es como, bueno, ¿hasta qué punto en ese lugar teoría práctica encaja sobre todo al hablar de anacronismo? Entonces, repasando tu trabajo, bueno, además que las obras son un camino que irónicamente a la vez es bastante actual, pero lleva mucho tiempo andando, es decir, la obra de Barthes es de los años 20, la obra de Kubler es de los años 60, inclusive habrá faltado la obra de Lévi-Strauss alrededor del pensamiento salvaje, que también es de los años 60. Es decir, es una cantidad de pequeños como átomos que se están retomando, sobre todo porque la imagen está planteando nuevas tensiones que hace 20 años no existían. Cuando uno hablaba de imagen y desplazamiento hace 20 años se podía entender en la reproducción técnica. Hablar del desplazamiento de la imagen hoy ya nos plantea nuevas reflexiones, y creo que ahí es donde se centra una de tus problemáticas que me gustaría profundizar más tarde de manera de pregunta, que es ese lugar del desplazamiento en la imagen, para ver un poquito más con qué precisión lo estás tomando. Hay, dentro de las muchas categorías teóricas que manejas, hay una palabra que me parece siempre inquietante, que es la idea de metáfora, porque ya metáfora traducida etimológicamente es ya desplazamiento. Y es porque tú la estás usando muchas veces como analogía, como reemplazo de, y justamente creo que la riqueza del problema en el que te estás metiendo es que es el desplazamiento. Entonces de esto ahorita te hago una pregunta mucho más precisa, la dejo como en el aire de los temas que tocaste. Y hay otro carácter que quizás queda a un lado, es decir, digamos que ya que estás en un proceso anárquico de romper con la historia del arte ciertas cosas, hay un aspecto quizás que queda en el aire y es el uso de la imagen, o si lo quieres de manera más precisa, la función. Porque estás rompiendo con el lugar de la forma, pero no estás rompiendo con el lugar de la función. Y muchas de estas imágenes vienen desde la ciencia, o de lo que entonces era ciencia, no arte. Y eso ya tiene una categoría fundamental, y es que la base de la imagen científica es desplazar, es portar. Esto lo plantea entre otros Bruno Latour con la imagen contemporánea. Otros dos aspectos que quedan allí es uno, sin duda, que es el lugar de modernidad y tiempo, que es un lugar que, ya que, digamos, decidiste salir de categoría barroco, cosa que comparto además, ¿por qué no entrar a la categoría modernidad? Porque finalmente, si nos centramos a la línea de Koselleck, lo que está en juego con la modernidad es la manera como se percibe el tiempo. Y si estamos hablando del desplazamiento en el tiempo, me parece que la categoría moderno es lo que debería estar aquí de forma explícita. No sé, es otra de las palabras que quedarían en el debate. Dentro de estos como aspectos que tocamos, hay muchos usos de conceptos que me gustaría como de pronto como que tú nos pudieras ayudar a precisar, porque, y de hecho esta sería la primera pregunta, ¿por qué si has decidido como meterte con, digamos, con esto, con el pathos formel, con las reminiscencias, con estas, digamos, fantasmagorías? ¿Por qué no hablar de influencia, inspiración o apropiación? Es decir, ¿qué distingue el trabajo que tú haces de hablar, por ejemplo, se inspira en Durero, se inspira en Arfe? ¿Por qué estamos hablando aquí en términos nuevos? Digamos que siendo escépticos, que es lo que los demás son conmigo, ¿por qué? O sea, ¿por qué no usar estos términos? Y hay otro lugar que, digamos, es más una pregunta abierta y creo que logra concatenar una de las problemáticas que se han trabajado en los 3 días, y es, ¿significa pensarse en este renacimiento global abandonar una categoría de barroco? Esa sería la otra pregunta, y con esto parto desde un punto, digamos, que muchos comparten, es dejar de pensar el arte colonial desde la contrarreforma y empezar a pensarla de pronto desde categorías medievales, desde categorías renacentistas. Es decir, la pregunta ¿es prudente abandonar el barroco? ¿Lo dejamos de lado y pensamos en un renacimiento en América? ¿O replanteamos esto? ¿O simplemente seguimos en un camino formal que no incomode a los demás, que nos permita publicar y a la vez pues, que nos permita como plantear nuevos caminos? Y ya no más preguntas, porque si no el público no tiene preguntas. Entonces no más preguntas. Gracias, Carlos.
Bueno, pues muchísimas gracias, Carlos, por todas las reflexiones y comentarios que evidentemente pues me sugieren también muchas preguntas. Bueno, en primer lugar, la manera como nos pegué estas tres partes, es verdad, no elaboré, digamos, específicamente cómo es, y lo dejé un poco para que flotara. Para responder en términos, primero, aunque no la formulaste como una pregunta, como las dos preguntas claves, de todas maneras quiero retomar esa idea del anacronismo y cómo lo veríamos acá, el Renacimiento, barroco, medievalismo, que es en el fondo lo que atraviesa todo este... que cuando sucede ese desplazamiento, por decirlo así, geográfico, que si recordamos en un principio es lo que le va a permitir, digamos, a la mirada eurocéntrica catalogar, digamos, las Américas como anacrónicas, ¿no? Justamente. Anacronismo, si lo vamos a usar como una, digamos, categoría temporal, lo que estamos viendo es que ni es que vengan atrasados, ¿no es cierto?, sino que en el siglo XVII yo diría que coexisten instancias renacentistas, y me mantendría que esto es una expresión renacentista, si bien tiene todas esas tradiciones medievales que además encontramos en las épicas coloniales, que decir, instancias de un renacimiento con la imagen, digamos, barroca, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno podría aplicar productivamente la noción de un anacronismo, ¿no?, en términos de esas categorías. Pero por otro lado, también iba a la idea de que el anacronismo reside en el objeto, que nos ayuda a ver, y no es solo con el Renacimiento, es con cualquier objeto, imagen de cualquier momento histórico. Digamos que el anacronismo está en su misma poder como imagen. Y por eso yo también, y sí me resisto un poco a hablar de inspiración, influencia, apropiación, porque eso, o bueno, apropiación no, que creo que son cosas distintas, ¿no? Pero influencia icónica, nunca hay un punto de partida, o sea, nunca hay un original desde donde... Un poquito lo de Kubler puede ser problemático porque igual se habla de centros generadores y luego de lugares de relevo, pero digamos que me parece una figura interesante para pensar en términos, digamos, más transversales. Y creo que ahí, por eso el grabado ocupa, digamos, un tipo de tensión que produce con respecto a las ideas más que todo nuestras de originales y copias. Yo creo que la apropiación es algo mucho más activo, ¿no?, por parte de quien se apropia la imagen, es decir, que yo creo que es frente a lo que estamos aquí también, ¿no? Este sería más un acto de apropiación. Y anacronismo, nuevamente vuelvo a eso, que creo que es el punto central aquí, es simplemente es como una posibilidad no solo de grandes categorías temporales, de pensar que esto coexiste o es simultáneo, sino que la manera como también traté de visualizar estas relaciones, aquí en este caso particular, además, ese tipo de yuxtaposiciones e ir viendo la diferencia con hacer un análisis iconográfico de este espacio, que es la manera como se ha estudiado, sobre todo, como lo sabes, como una historia del arte colonial que predominó la lectura de este tipo de espacios. Muy bien, gracias, Patricia. Bueno, gracias a Viviana, que me había dejado con ganas de hablar todas las conferencias, porque siempre cuando se iban a hacer preguntas del público me cortaba y nos mandaba al refrigerio. Entonces, bueno, aprovecho la oportunidad. Más que una pregunta, lo que quiero hacer es un comentario, una glosa a la conferencia. Es decir, me llamó mucho la atención dentro de las tres partes de la presentación. La última fue la que más me gustó, porque, bueno, me parece muy interesante la relación que se está estableciendo entre el programa iconográfico Patrones Ilustres de Indias. Es un texto fabuloso desde muchos puntos de vista. Es el poema más largo escrito en lengua castellana, que se lo ha leído completo, por supuesto, ¿no? Ahora, voy a que evidentemente la relación que hay entre el texto y las pinturas no es que las pinturas estén ilustrando lo que dice el texto, ni mucho menos, sino que hay una estructura de collage, al modo del pensamiento salvaje que acaban de citar, de elementos muy disímiles, pero todos enmarcados dentro de una tradición cultural común, pero que se mezclan de unas formas muy creativas, etcétera, mezclados de una manera también muy creativa. Y devoto de ese programa iconográfico fue Juan de Castellanos, ¿no? Y me parece pues una vía interesante para seguir indagando, como para generar todo un programa de investigación en ese sentido. Gracias. Gracias, profe. ¿Preguntas? Tenemos en Twitter, ¿no? ¿El rinoceronte de Tunja no será más bien una invención de Luis Acuña? Muy buena pregunta, gracias.
se discutió brevemente el otro día en algún almuerzo. Sí, y no lo mencioné en este caso, es decir, hay un estudio mucho más largo sobre esto, donde obviamente menciono lo que muchos de ustedes ya saben, y es que estos espacios han sido restaurados, en este caso particular por Luis Alberto Acuña, de una manera que uno no sabe si uno está viendo, o sea, son unos repintados, ¿no? Uno no sabe si está viendo realmente una película, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás? ¿No? Una película en el sentido de una filmina que muestra la estructura visual, ¿no? De los elementos que han sido repintados, y no sabemos cómo eran los colores. Las fotografías que hay antes de la restauración son en blanco y negro, de manera que eso es muy difícil saber, pero sí hay, digamos, la base visual. Pero es interesante la pregunta, sobre todo porque si pensamos en ese, nuevamente volviendo a la idea de las imágenes anacrónicas, es que eso es parte de su historia también. Y que en ese sentido pues nos está hablando también de cómo, en qué momento se empiezan a recuperar estas pinturas murales, que son los años 50 y 60, que han sido algunos, no en este caso, pero cubiertos bajo otros techos rasos, de manera que también eso nos habla de este objeto a través de su historia, ¿no? Y así con Acuña, si pensamos que eso es, digamos, parte de la activación. María Gopi pregunta: ¿recrear una ornamentación es querer ser o tener una identidad? Gracias por la pregunta, y eso también creo que retoma algo que mencionó Carlos, y es la manera con respecto a la función de la imagen. De ahí estoy pasando muy por encima, digamos, de una forma de hacer historia del arte, llamémosla contextual, donde se piensan que las obras, las imágenes, los objetos cumplen una función, digamos, de ennoblecer, darle un cierto estatus también socioeconómico al portador de la imagen, al dueño de la imagen. Yo creo que ese es un nivel, ¿no?, de lectura que por supuesto está allí, pero también quiero pensar un poco en esta idea por fuera de las intenciones, ir más allá de las intenciones del dueño de la imagen, es decir, nuevamente pensar en términos de espectadores y pensar en la posibilidad de la, digamos, vida lógica interna o vida propia entre imágenes que dialogan entre sí, que puede sonar un poco esotérico para nuestras, pero creo que eso, digamos que yo creo que eso supera las intenciones y va más allá de esas lógicas de quererse mostrar, ¿no?, identificar o darse una identidad a través de la imagen, ¿no?, que es por supuesto una de sus funciones en un contexto. Aristarco: ¿algún otro mural de la América colonial? Pues hay un caso muy conocido, que de pronto pues, varios de ustedes saben cuál es, que es la Casa del Deán en Puebla, en México, que se ha relacionado a veces, pero el tipo de imágenes que tiene son distintas, tienen, creo, una lectura más evidentemente alegórica en el sentido de lectura cristiana. Lo que hace particular esta techumbre es que hay otras dos, ¿no?, en un espacio, digamos, muy cercano. Eso sería otra parte de la historia, se están mirando a sí mismos. También son estrategias entre esta élite que se está también creando techumbres que imitan, que sería otro término muy importante y que es el único término además que sí es de la época, ¿no? Podríamos en ese sentido pensar que hay unas estrategias, un lenguaje común en estos círculos de élite en diferentes espacios geográficos de forma simultánea en el siglo XVII. Ok, bueno, muchas gracias, Patricia. A nivel de